Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a este sitio donde toma lugar el relato de esta noche. Y la siguiente experiencia nos fue compartida por Marisol Flores desde Tucumán, Argentina. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Me gustaría comenzar mi relato diciéndoles que, una vez, escuché que el destino ya está marcado para cada uno de nosotros, y no importa lo que hagamos ni el esfuerzo que pongamos para intentar cambiarlo. Es como un libro escrito al que no se puede modificar. Este ya forma parte de nuestras vidas y aunque suene un poco irreal, a veces las circunstancias que se van dando en nuestras vidas nos empujan a prestarle una especial atención a esta teoría. Yo no soy mucho, la verdad, de creer en esto, pues crecí con la idea de que todo depende de nosotros. Siempre es así, nosotros mismos forjamos nuestro destino, por más difícil que pueda ser la vida. Sin embargo, en ocasiones ocurren inusuales coincidencias o casualidades que nos toman tan desprevenidos que, sin saber cómo pensar en ese momento, tarde o temprano caemos en las fauces de una realidad que nunca vimos venir y que jamás queríamos que pasara. Y he aquí donde, en lo personal, no me hace dudar de que, en verdad, nuestra existencia ya está escrita. Por supuesto que cada quien tendrá su punto al respecto en cuanto a lo que les estoy diciendo, pero a mí me tocó vivir una experiencia que, aparte de hacerme conocer el más oscuro de los horrores, me llevó a convencerme de que una simple casualidad puede causar en nosotros un cambio radical, a tal punto que me dejó marcada de por vida. Pero todo esto no lo viví sola. Fuimos tres los que padecimos aquel inesperado terror. Mi esposo Abel, mi hijo Danilo y yo, Marisol Flores, con quien puño y letra les compartiré este relato. Para ya no dar más rodeos e ir directo al relato, les cuento, soy de una provincia de Argentina llamada Tucumán, aquí en el norte del país, y los eventos tan tétricos que les voy a contar, al menos para mí, sucedieron a principios del mes de enero del año 2002. Abel tenía 28 años de edad. Mi hijo, quien era fruto de una relación anterior, contaba con apenas 7 y yo con 26. Vivía en la capital de la provincia, donde por cuestiones de la vida tuve la suerte de conocer a Abel, y luego de llevar una relación por varios años, decidimos mudarnos de la casa de mis suegros, que es donde vivíamos desde ese entonces. Él es mecánico de motos y yo empleada doméstica. Nos costó mucho esfuerzo para poder ahorrar lo suficiente como para comprarnos un terreno, donde levantaríamos nuestro hogar. Estábamos bien en la casa antes mencionada, pero nosotros queríamos algo propio, pues ya teníamos en mente consolidar nuestro amor a través del matrimonio, para luego comenzar a vivir en nuestra humilde casa. Una vez que adquirimos el terreno, el cual está ubicado en un pueblo vecino, comenzamos a construir la vivienda. Una vez que estuvo ambientada para ser habitada, cambiamos de planes y nos instalamos de inmediato, pues Abel quería abrir su propio taller mecánico y para eso debíamos estar ya en un lugar. En esos tiempos la zona tenía un ambiente exclusivamente rural. Habían muchas casas, pero varios terrenos desocupados las distanciaban entre sí. Por mi parte, la verdad es que eso me pareció muy positivo, ya que nos daba un cierto aire de privacidad y una tranquilidad aún más grande que la zona tenía ya.
Los primeros días que comenzamos a vivir ahí fueron gratos en todos los aspectos. Los vecinos que teníamos eran muy buenas personas, y el centro del lugar estaba compuesto por todo lo que necesitábamos: hospital, farmacias, tiendas, etc. Y justamente ahí, mi esposo instalaría su emprendimiento, por lo cual aún debía seguir viajando a la ciudad para continuar trabajando en el taller de su jefe hasta que el suyo quedara listo. Por consiguiente, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, y cuando se cumplió una semana, lo siniestro de mi relato comenzó. Eran ya las 8 de la noche cuando me encontraba junto a mi hijo en la cocina. Yo culminaba los últimos detalles de la cena en tanto él hacía dibujos en la mesa a pocos metros de mí. Les juro que yo no escuché nada, pero vi cuando mi hijo se levantó de la silla para, a continuación, salir corriendo en dirección a la puerta de entrada, gritando con alegría la palabra papá. Quedé confusa, pero cuando a los pocos segundos mi hijo regresó con la misma confusión plasmada en su rostro. Y de ahí, el evento tomó un clima tan tétrico. Escuché cuando abrieron la puerta y caminé hacia esta dirección, tal cual lo hace siempre papá. Te juro que acabo de escuchar eso, mamá, pero no hay nadie, me dijo quien nombraba a mi esposo como su padre. De seguro fueron ruidos de afuera, no pasa nada, no te preocupes, ya casi llega, le respondí para tranquilizarlo. Luego de eso no le volví a tocar el tema y al parecer se le olvidó. Sin embargo, cuando Abel llegó le mencionó de inmediato lo acontecido. Él me miró asombrado y yo le hice un gesto como dándole a entender que Danilo solo se había confundido y nada más, por lo que no le dimos más importancia al asunto. Durante la madrugada me desperté de repente. Al abrir los ojos vi a mi esposo salir de la habitación en dirección al baño. Por obvias razones no le presté atención y volví a cerrar mis ojos para recuperar el sueño, cuando, de pronto, sentí que alguien se movió en la cama, justamente a mi lado. Mi reacción fue completamente instintiva. Volteé a mirar y vi a Abel durmiendo conmigo. Les prometo que, al ver esto, se me erizó la piel por completo. De inmediato lo desperté para decirle que un hombre acababa de salir del cuarto. Él no lo dudó ni un segundo. Se levantó y corrió hacia el baño para enfrentar al intruso. Asustada lo seguí pensando en el peligro que esto representaba, pero tanto él como yo quedamos pasmados al corroborar que no había absolutamente nadie, ni en el baño, ni en la cocina, ni en los cuartos, ni en la habitación, ni en toda la casa. Esa noche me costó dormir. Tenía en mi mente aquella figura. Estaba convencida de que había sido él. Aunque lo vi solo de espalda, contemplé que tenía exactamente su contextura física. No me podía equivocar. Abel, en cambio, siguió durmiendo sin problemas. Es más, ni siquiera se preocupó lo suficiente como para intentar hallar una explicación a lo que había visto. 2 noches después, estando yo en mi habitación nuevamente junto a mi hijo, ambos escuchamos claramente cuando alguien hizo un sonido de pasos caminando en la sala, como si esta persona usara unos botines de trabajo, tal cual como los que usaba mi esposo. En esta ocasión, Danilo se quedó en mi habitación asustado, pues la experiencia anterior lo había dejado con ese cierto temor. Cuando yo salí no encontré a nadie, pero cuando me acerqué a la ventana para mirar si alguien había salido, quedé paralizada al ver lo que había afuera. De pie en medio de unos arbustos, cuyo sector era bastante oscuro, vi la silueta de un hombre. Y una vez más coincidía perfectamente con la fisionomía de Abel. Pero más aterrada me quedé cuando, en esos mismos instantes, él estaba llegando a la casa abriendo el portón de la entrada, el cual estaba a escasos metros de aquella silueta, la cual desapareció en ese breve lapso de tiempo en el que le quité la mirada para luego regresarla hacia él.
A nuestro hijo no le dijimos nada, pero a mi esposo no le quedó de otra que hacerme caso cuando le conté lo que había visto, pues fue tanto el miedo que sentí que me puse a llorar. Aquella noche platicamos muy seriamente, aparte de que él no quiso que le diera mucha atención a lo que estaba pasando. Prácticamente me suplicó para que, por favor, comenzara a poner de mi parte en todo. Eso debido a que él estaba sacrificando mucho para poder inaugurar de una buena vez su propio taller en el pueblo. E incluso me contó que le había comprado unas herramientas a uno de sus compañeros de trabajo, como así también a su jefe, y que solamente le faltaban algunas máquinas. Está de más decirles que con eso me hizo sentir que tenía razón. No era el momento para que yo me espantara con lo que, según él, era simple imaginación mía. No obstante, cuando en esa misma plática me dijo que comenzaría a llegar un poco más tarde porque se iría al local para pintarlo a la salida de su trabajo, no pude evitar sentirme más asustada todavía. Pero, en fin, tal cual él me lo pidió, debía tranquilizarme y no dejarme llevar por aquello. Ya había pasado una semana más o menos de aquella noche. Siendo un día domingo, decidimos salir para pasar la jornada en un camping que hay en las cercanías con intenciones de distraernos un poco. Acá en Argentina les llamamos camping a esos lugares en el aire libre para acampar y hacer todo tipo de actividades en entornos naturales. Y la verdad es que, al menos a Danilo y a mí, nos hizo muy bien, pues la pasamos tan ameno como hace mucho no lo hacíamos. El problema se dio cuando, en la noche, regresamos a casa y hallamos a la policía afuera. Un vecino los había llamado porque escuchó cuando desde el interior de nuestra casa un hombre gritaba desesperado pidiendo ayuda. Era un hombre, sus gritos eran desgarradores, como si le estuviera pasando algo horrible. Cuando me acerqué a la casa vi a alguien caminando en el interior, pero como no me atendió la puerta decidí llamar a la policía. Les pido 1000 disculpas por las molestias, nos dijo el vecino luego de que todos entramos a la casa para no encontrar absolutamente a nadie. Ese acontecimiento nos dejó desconcertados a todos, y a partir de ese momento mi esposo comenzó a prestarle más atención a las cosas que estaban sucediendo. Pero no pasó mucho tiempo para que otro evento de esas mismas características volviera a ocurrir. Eva es el nombre de una muchacha de mi misma edad, con quien entablé una amistad al poco tiempo de haber llegado al pueblo. Ella vivía a 2 casas de la nuestra, así que como no le quedaba lejos, comenzó a ir a visitarnos por las tardes para compartir unas horas. Esa tarde, en particular, hablamos de mi cumpleaños, el cual era al día siguiente. Ella quería que en la noche compartiéramos una cena o algo para el festejo, pero le tuve que decir que mejor lo hiciéramos en otra ocasión, pues nosotros ya habíamos decidido que iríamos a la ciudad para pasar el evento en casa de mis padres. Era pasada la medianoche cuando ella me llamó al celular, y cuando contesté, me dijo algo que me llenó de pavor. Hola Marisol, te deseo un feliz cumpleaños de nuevo. ¿Qué pasó que me dejaste afuera de la celebración? Me dijiste que no iban a estar, pero recién pasé por tu casa y vi al otro lado de la ventana a tu esposo, sentado en una silla y fumando, y la música sonaba a todo lo que daba. Doy gracias a Dios de que en esos momentos estaba sentada, pues cada músculo de mi cuerpo comenzó a temblar. Las fuerzas se me fueron a tal punto de que el celular se me cayó de la mano. Eso fue lo que atrajo a todos los que estaban ahí, dejándolos sorprendidos por lo que me estaba pasando. Mi esposo estaba sentado a mi lado, asustado me abrazó para preguntarme qué me sucedía. A duras penas pude hablar para contarles lo que mi amiga me acababa de decir, lo cual a él también lo dejó perplejo. Tanto él como mis familiares pensaron en lo más lógico, que alguien había ingresado a la casa, pero no. Yo sabía que se trataba de esa presencia tan horrible que venía espantándome desde hacía tiempo. Nos fuimos sin demora a la casa, y tal cual esperábamos, no había absolutamente nadie.
tampoco había ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Esa noche mis padres, quienes nos acompañaron para revisar el lugar, se enteraron de lo que yo estaba viendo, como así también les conté la vez en que mi hijo presenció el fenómeno. Fueron ellos los que, por primera vez, nos hablaron sobre llevar a un sacerdote o curandero para realizar una limpia, pensando que se trataba del alma de algún difunto que, de una u otra manera, estaba relacionado con esa casa. O peor aún, que alguien nos había hecho algún trabajo de brujería. Pero nada de eso tenía sentido. La casa fue construida desde un comienzo, es decir, que nosotros éramos los primeros y únicos que la habíamos usado. Como así tampoco podíamos creer que alguien nos estuviera haciendo algún mal. Después de esa oportunidad no volvimos a tener algún inconveniente, hasta que pasó un mes aproximadamente y un nuevo evento se manifestó. Esto como diciéndonos que esa presencia seguía ahí con nosotros. Era ya de noche, pero temprano aún. Danilo se quedó en casa de mi amiga jugando con sus hijos mientras yo regresé a buscar algunas cosas y de paso revisar que todo estuviera en orden. Para ese entonces yo ya casi me había olvidado por completo del tema, y esa fue la razón por la cual no me asusté cuando vi a alguien que estaba parado en el patio, justamente en el único sector oscuro, por lo que no le pude ver bien el rostro. Pero eso sí, yo estaba segura de que era mi esposo. En tanto abría el portón, lo saludé sonriendo y le pregunté qué hacía en casa tan temprano. Él estaba de espaldas. Volteó a mirarme para luego entrar a la casa por la puerta del costado sin responderme el saludo. Fui directamente hacia ese lugar para seguirlo. Lo vi caminar por la sala y lo volví a saludar. Pero una vez más, él me ignoró. Para ahora dirigirse a nuestra habitación. Me molestó bastante su actitud. Yo no recordaba haberle dado motivos para que estuviera enojado conmigo como para rechazarme de esa manera, por lo que lo seguí dispuesta a reclamarle. Una vez que entré a la habitación y, al verla completamente vacía, ese terror que sentía cada vez que pasaba esto, regresó. Salí corriendo básicamente llorando de pánico. Llegué a la casa de Eva, quien al verme así se puso pálida como yo, pues lo primero que se le vino a la mente fue la presencia del fantasma del que ella también estaba ya al tanto. Mi esposo me tuvo que ir a buscar para volver, pues yo no podía dejar de sentir ese tremendo horror. Una vez más, tuvimos una charla que se tornó en discusión. Faltaban apenas unos días para que él abriera por fin su propio taller, y la posibilidad de cambiarnos de casa era completamente imposible, y mucho menos de pensar en vender lo que tanto sacrificio nos había costado. Al día siguiente, hizo caso a los consejos de los demás y fue a buscar un sacerdote para que bendijera el lugar. Eso ayudó un poco, no hubo dudas de eso, pues por más de un mes no se nos presentó algún otro tipo de anomalías. Sin embargo, y siendo ahora mi propio esposo el testigo principal del hecho, el siniestro fantasma o no sé cómo llamarle, quien vivía en esa casa había regresado. Ya pasaba la 1 de la madrugada. Danilo ya dormía y yo lo estaba esperando mientras veía la televisión. Abel abrió la puerta, me miró y entró sin saludarme. Pero el motivo de ahora estaba expresado en su rostro, puesto que él estaba completamente pálido. Tenía los ojos desorbitados y ni siquiera podía hablar. Su estado ya se imaginarán cómo me hizo sentir. Ambos estuvimos por más de media hora en un completo silencio. Solamente estábamos ahí, uno sentado al lado del otro sobre la cama de nuestro cuarto. Recién entonces fue cuando se animó a contarme lo que él había visto. Es Mariano. El hombre que ves se llama Mariano. Es un ex compañero de trabajo mío en el taller de la ciudad. Lo vi claramente cuando llegué y abrí el portón. Estaba ahí parado como si me estuviera esperando. Cuando estuve lo suficientemente cerca de él, lo reconocí, Marisol.
Luego se dio la media vuelta y caminó hacia la oscuridad del patio donde lo perdí de vista. Pero tienes razón, eso es un fantasma. Pues él, mira, déjame te cuento, había fallecido hace unos pocos días después de que me vendió sus herramientas. Todo esto me lo contó mi esposo totalmente aterrado. Hicimos de todo, sinceramente se los digo, de todo. Llamamos otra vez al sacerdote, pero como el fantasma de Mariano se negaba a marcharse, de última instancia acudimos a un curandero. Fue este anciano quien nos recomendó deshacernos de las herramientas que una vez le pertenecieron, pues según él, en ocasiones las almas de los difuntos suelen aferrarse tanto a algunos objetos estando en vida, que cuando ya fallecen, se quedan cerca de donde están. En efecto, Abel me comentó que su excompañero amaba muchísimo a sus herramientas, y la razón por la cual las vendió fue porque ya sabía que lamentablemente le quedaba poco tiempo de vida. Él padecía cáncer de pulmón, esto a causa del vicio del tabaco que jamás pudo ni quiso abandonar. Y para poner fin al dolor que cada vez era más potente, a tal punto que ya no lo dejaba ni trabajar, decidió arrancarse la vida por manos propias en una ocasión en la que estaba solo. Los detalles del cómo lo hizo no es para alimentar el morbo de la gente al escuchar esto, sino que es para explicarles lo siguiente. Dicen que él accionó un arma de fuego directamente a la cabeza. Sin embargo, no le arrebató la vida al instante, sino que muy tristemente quedó agonizando por unos momentos gritando de dolor, y cuyos pedidos de auxilio nadie pudo escucharlos más que, bueno, eso dicen, un vecino que vivía cerca de ahí. Abel optó por devolver las herramientas a la familia del difunto y les contó todo lo que vivimos. Esa fue la primera y última vez que los visitó, por lo que ignoramos si a ellos les pasó lo mismo que a nosotros. Lo cierto es que, para nosotros, desde esa vez aquella pesadilla terminó. Y yo sé, de seguro se estarán preguntando por qué entonces yo veía a mi marido. La razón es tan sencilla como abrumadora. Abel me mostró una fotografía en la que aparece él junto a Mariano, y aparte de estar con el mismo uniforme, tanto sus cuerpos como sus rostros eran prácticamente idénticos. Era tan así que todos le hacían bromas diciéndoles que eran gemelos, a lo que a él le molestaba. Guardo en mi mente esta experiencia. Me dan tantos escalofríos cuando recuerdo los detalles, y tal cual les dije, nunca más lo volvimos a ver. Aunque, de vez en cuando, un leve olor a cigarrillo se hace presente en toda la casa, cuyo vicio ninguno de nosotros tenemos. ¿Qué les pareció este relato? Esta historia le fue enviada directamente a Lazarus Scripta, quien se encargó de redactarla y compartirla en este canal. Les dejaremos el enlace en el comentario fijado para que visiten su página de Facebook, donde también tiene relatos que le han enviado y él se ha encargado de redactarlos para una mejor comprensión. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo.
Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.